Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado, de Enrique Alfaro y de Samuel García está en el ojo del huracán. Y es que con revelaciones que se hacen también por parte de este Guacamaya Leaks, hay documentos, hay información en la Secretaría de la Defensa Nacional de reuniones que habría tenido funcionarios de este partido en el estado de Jalisco justamente con líderes de estos grupos que operan ahí en la entidad para negociar con ellos, incluso también hablando de una cierta cantidad de dinero. Por si fuera poco, no solo están los reportes, sino también hay fotografías de esta reunión, de estos encuentros. Y uno se pregunta si esta es la razón por la cual Movimiento Ciudadano se ha pronunciado en contra de lo que ellos dicen es la militarización del país, para que Sedena y la Marina sigan realizando labores de seguridad. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque justamente es Movimiento Ciudadano quien viene impulsando una agenda en estas últimas horas en contra del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a quien, bueno, están señalando de que no quiere ir a rendir cuentas en la Cámara de Diputados. Hoy el presidente Obrador habló también sobre este tema, sobre este montaje del partido de Dante Delgado, y vamos a ver todo lo que hay detrás. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con este tema. Vamos a arrancar con este asunto que es esta estrategia en contra del titular de la Sedena. Y es que el día de ayer hablamos sobre las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, en donde él señala particularmente que un diputado de Movimiento Ciudadano fue irrespetuoso con el titular de la Sedena y por eso el secretario canceló la reunión, el encuentro que iba a tener con los legisladores federales. Adán Augusto argumentó que el diputado Sergio Barrera envió una carta al titular de la Sedena en la cual se expresaba agresivamente en su contra, así como también indicaba que los legisladores no asistirían a las instalaciones de la Sedena justamente para este encuentro. El encuentro que están impulsando los legisladores, los diputados, particularmente es para el asunto del Guacamaya Leaks. Ahora, Luis Crescencio les dijo que por la sensibilidad o lo importante, más bien, lo clasificado de esta información, la reunión era conveniente si hiciera en las instalaciones de la Sedena. Los diputados, con esta decisión no pueden hacer circo, no pueden montar su show, y empezaron a reclamarle a Luis Crescencio, al secretario, del que por qué no se hacía esta reunión abierta ante la vista de todos. Repito, si no el circo no les iba a funcionar. Y esta estrategia es la que vienen impulsando en contra del secretario, porque ahora dicen que no quieren rendir cuentas, ahora dicen que ya ven, el ejército se siente manda más. Incluso Carlos Loret de Mola publica una columna que titula así: ¿Quién manda aquí?, señalando que incluso el presidente Obrador luce sometido a las Fuerzas Armadas, actuando como un simple vocero. Dice Carlos Loret, siguiendo esta misma línea, que básicamente la Sedena y la Marina se encargan de elaborar todos los reportes, de hacer, pues básicamente tomar todas las decisiones importantes, se le informan al presidente López Obrador en las reuniones de seguridad, y Obrador llega a la mañanera y la repite como lorito. Eso es lo que dice a grandes rasgos Carlos Loret, pero la idea es esta: ponerlos a ellos ahí, bajo el reflector, a los titulares de la Marina y sobre todo de la Sedena, y responsabilizarlos por todo lo que está pasando en el país. Ya no solo es culpa del presidente, ahora dicen también es culpa de la Sedena. Ahora, hoy el presidente habló sobre esta campaña y toda esta estrategia que se impulsa desde Movimiento Ciudadano en contra de Luis Crescencio Sandoval, señalando, pues aclarando, ¿no?, desde su punto de vista, que esto no es una nota, no debería serlo ante los medios, que bueno, entiendo yo, y lo que quiere dar a entender es que es parte del circo que impulsa la oposición. Esto mencionó el presidente sobre este tema. Ayer el secretario de Gobernación explicó que el secretario de la Defensa canceló su reunión con los diputados para hablar del hackeo a los servidores de la Secretaría porque le había parecido ofensiva una carta del presidente de la comisión con la que tenía esta reunión de trabajo. ¿Qué es lo que le reporta el general secretario? ¿Cuál es la parte que resultó inadmisible para él para esta reunión? Y también quiero consultarle ¿de qué privilegios goza el general Sandoval para condicionar esta reunión en sus oficinas y no acudir directamente al llamado de los diputados? Gracias. Sí, pero es parte de lo mismo, es la politiquería.
no le den importancia a eso. No es nota. No es nota. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse, hay que estar contentos. Es lo que dice el presidente López Obrador. Y bueno, la verdad es que también con esta respuesta, pues mayormente no hubo respuesta del presidente. Pero tiene razón en esto de que no es nota, porque si bien los diputados andan peleando, andan reclamando, andan exigiendo, andan señalando al secretario de la Sedena, que dicen que no llega a rendir cuentas, Movimiento Ciudadano se corta las venas porque no pueden hacer su montaje, la realidad es que el día de mañana, porque esto también ya está agendado en el Senado, se tiene contemplado que el Gabinete de Seguridad, incluyendo al titular de la Sedena y de la Marina, vayan al Senado de la República en el marco de la glosa del cuarto informe del presidente López Obrador. O sea, ya van a ir. Si lo que querían es que rindieran cuentas, ya lo van a hacer. Que no van con los diputados. Que no van con ellos, que se sienten protagonistas de la historia y de la noticia. Eso es una historia distinta. Eso es una realidad muy diferente. Pero de que sí van a rendir cuentas, sí están contemplados. Los titulares, justamente las Fuerzas Armadas, al igual que Rosa Isela y el titular de la Guardia Nacional, están citados en el Senado. Incluso esta sería y se tiene contemplada la primera vez que los titulares de la Sedena y de la Marina comparecerán ante el Pleno del Senado en una reunión pública y como antesala además de la reforma constitucional, la que se aprobó y que justamente obliga a los titulares de estas instituciones a comparecer ante los legisladores en una comisión bicameral. Entonces, pues se va a dar la comparecencia. Finalmente, lo que no les sirve a Movimiento Ciudadano es que ellos no terminan poniendo las reglas, porque con esto ellos quieren sacar raja política. Básicamente todo es para llevar votos. En esta obsesión de Dante Delgado de convertirse en el principal partido de oposición, está poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Ahorita vamos a hablar de esto. Álvarez Maínez insiste, el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, con todo y esta información que ya vimos en el Senado. Dice: hemos hecho la solicitud a la Junta de Coordinación Política para tener el encuentro con el titular de la Sedena. Sostenemos que no hay mayor falta de respeto a las Fuerzas Armadas que haberlas responsabilizado de las omisiones de autoridades civiles pusilánimes. Así dice. Así dicen los de Movimiento Ciudadano, que también son los que se han expresado con la mayor falta de respeto. Ahora, en medio de todo esto, también lo interesante son las revelaciones que hace el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, porque ya escuchamos al presidente señalando cómo esto, parte de una estrategia de los adversarios políticos. Y en este caso de los adversarios políticos de Movimiento Ciudadano, pues hay una cabeza que es Dante Delgado. Ahora, Adán Augusto López Hernández habló con los gobernadores de oposición para pedirles que lo apoyaran con sus senadores para que aprobaran la reforma constitucional. Uno de los gobernadores con los que habló fue justamente con Enrique Alfaro, y Enrique de plano le confesó o le justificó, señalando que él no podía hacerlo, que él no iba a ayudar a el secretario de Gobernación ni a la Cuarta Transformación, porque así se lo mandató su jefe político, así se lo ordenaron. No le piden no ayudar para aprobar la reforma constitucional, por un lado, pero por el otro piden más apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional. Esa es la gran hipocresía también en esta oposición. Miren lo que revela el secretario de Gobernación. Nos tocó cuando estábamos por votarse en diputados o en senadores,
hablar con los gobernadores de los estados donde hay más incidencia, y entonces privilegiaron una decisión política, pues seguían la línea de sus dirigentes nacionales en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, pues sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento, pues son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el Estado se pueda prestar. Hubo uno que incluso se atrevió a decir, y yo lo quiero mucho, Enrique Alfaro, dijo que a raíz de un evento ahí en Zapopan, un domingo, dice, si no ha sido por la intervención de los militares, esto hubiera acabado en una masacre. Pues un día antes y un día después yo le llamaba para que nos apoyara, ni siquiera estaba en el país, y dijo, no puedo porque mi jefe político me dice que no, y eso pues no se vale. Pues es lo que dice el secretario de Gobernación, eso no se vale, y la verdad tiene toda la razón, porque en medio de todo esto está la vida de los jaliscienses, que dependen también de estas instituciones para tener seguridad, y Enrique Alfaro está a favor o está apoyando la línea de Dante Delgado para bloquear el trabajo de estas instituciones, particularmente de la Sedena y de la Guardia Nacional. Pero hasta ahí, digamos, la información en el aspecto político. Sin embargo, hay un elemento adicional, que es el que vale la pena también tomar en cuenta. No solo son las indicaciones del jefe político, entre comillas, que sería Dante Delgado, sino también los vínculos de Movimiento Ciudadano con los grupos que operan allí en Jalisco y que, bueno, son justamente los generadores de esta inseguridad. El día de hoy aparece publicada una nota sobre información de los Guacamaya Leaks. En esta información se revela que el jefe policíaco de Guadalajara se habría reunido con uno de los principales líderes de Nueva Generación allá en aquella entidad. Sí, así es, un encuentro entre el jefe justamente de la seguridad y el grupo que se encarga también o señalado de sembrar inseguridad. Esto se dice que de acuerdo a los Guacamaya Leaks, en donde hay documentos y fotos que forman parte del expediente que tiene el Centro Nacional de Inteligencia. Ahora, de acuerdo al reporte que está fechado en enero del 2019, siendo director operativo de la comisaría de Zapopan en el gobierno de Pablo Lemus, este señor Hernández González habría sostenido un encuentro con Armando Gómez Núñez, conocido también como El Máximo. Dice quien además fue detenido en junio del 2020, por cierto, unos meses después. El encuentro se refiere habría ocurrido en el restaurante Tox de la Gran Plaza en Zapopan el 11 de diciembre del 2018. Incluso también la fotografía que aparece publicada en la nota ya es esta. Ahí está la fotografía que estaría en el expediente de los Guacamaya Leaks, en donde se estaría dando testimonio de este encuentro en el mes de diciembre del 2018. Y continúa la información, que además es espeluznante. La reunión entre ambos se habría concretado con la mediación de César Briceño Aguirre, un ex policía investigador estatal que supuestamente se hacía labores de enlace entre este grupo y las autoridades municipales, estatales, incluso también, ojo, federales. En el informe del Centro Nacional de Inteligencia se asegura también que el exsecretario estatal de Seguridad Pública, aquí ya hablamos de Enrique Alfaro, Daniel Velasco Ramírez, se habría sentado también con él a negociar a fin de apoyar a este grupo para que cooptaran elementos estatales y facilitar sus operaciones en la entidad. O sea, no solo hablamos pues del municipio, sino ahora también hablamos también de la parte estatal. No solo eso, también se refiere al gabinete del propio Enrique Alfaro. Otro mencionado es el actual jefe del gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez, donde Briceño habría informado a Máximo, al líder de esta organización, que esperaba reunirse con el funcionario al que presuntamente habrían ofrecido 5 millones de pesos para hacer el enlace con el gobernador Enrique Alfaro, lo cual pues ya no se confirma cuando menos en este reporte, pero entonces lo que sí tenemos es que en esta información, en este reporte, que es el que aparece finalmente filtrado, publicado en los Guacamaya Leaks, se confirma la reunión con el mero mero de la policía allá en Jalisco.
Y por el otro lado se habla de estos dos encuentros justamente con la Policía Estatal y con un enlace en el gabinete de Enrique Alfaro que lo llevaría hasta el gobernador, hasta la mera punta, pues, de la pirámide del poder. Eso es lo que se eventualmente podría confirmar en otros informes, pero cuando menos en este caso particular, ahí está la fotografía, que es la que da testimonio de esta información. Y ahora también Morena, allá por cierto en aquella entidad, ha pedido a este funcionario que pues explique finalmente esta información que aparece publicada en estas últimas horas. Entonces la pregunta es si esta decisión de Enrique Alfaro de no apoyar la reforma constitucional solo responde a los intereses de Dante Delgado o responde también a los intereses de otros grupos. Y esto es también lo que tiene que responder Movimiento Ciudadano, porque son los primeros en acusar, en señalar, en decir falsamente que el presidente Obrador tiene pacto con estos grupos cuando son ellos mismos los que están acordando en los estados en donde ellos están gobernando. Entiendo ya también que por eso no meten mucho las manos y dicen, señores del gobierno federal, ustedes encárguense del asunto de la seguridad. Así la situación con Movimiento Ciudadano. Ahora, esto, o a pesar de esto, el gobierno federal, ojo, va avanzando. Poco a poco, a paso lento, porque no es un tema fácil, pero va avanzando. Y los mexicanos también, ojo, ya también se van dando cuenta. Miren lo que aparece en la más reciente encuesta del INEGI. La percepción de inseguridad cae a 64.4%, que es el nivel más bajo en los últimos 10 años. La percepción que tienen los mexicanos, esta es una encuesta que hace el INEGI a los mexicanos donde les preguntan sobre temas de seguridad. Bueno, tienen la mayor percepción, ¿no?, de seguridad en los últimos 10 años. Esta es una muy buena noticia porque los mexicanos poco a poco también se sienten más seguros y sienten que están viéndose resultados en esta estrategia de seguridad. El 64% de la población de 18 años o más se siente insegura en su ciudad de residencia, cifra que representa el nivel más bajo en una década. Un descenso de 3 puntos porcentuales respecto a la medición de junio pasado. Ahora, lo interesante es que ahorita, que está en 64%, ¿cómo estaba cuando llegó el presidente? En diciembre del 2018, este porcentaje andaba por ahí del 73%. Básicamente ya lo bajó 10 puntos porcentuales en estos 4 años. Ojo, esta es la percepción de la gente, es lo que perciben los mexicanos sobre el avance en el tema de seguridad. Y sí, todavía es muy alto, estamos hablando de que más de 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, pero antes eran 7 de cada 10. Repito, se va avanzando, todavía falta mucho por hacer, pero también nos vamos encontrando y vamos entendiendo cuáles son los obstáculos en el camino, cuáles son las dificultades y sobre todo cómo la oposición tampoco ayuda y contribuye a que la situación mejore más rápidamente. Y aún así salen a defender sus votos en contra de las reformas que impulsan a la Guardia Nacional, a la Sedena y en la Marina. No les gusta, pero eso es lo mejor que tenemos por el momento. Finalmente eso también se tiene que reconocer. Entonces el gobierno del presidente va avanzando en esta estrategia de seguridad. Y sí, ahí está esta información de Guacamaya. Vamos a esperar que también se confirme ya que haya respuesta por parte de las autoridades en Jalisco. Y mientras, bueno, ahora hay que consolidar estas instituciones de seguridad. Ya se aprobaron las reformas constitucionales. Todavía hay una controversia que está merodeando esta ley que incorpora a la Guardia Nacional a la Sedena, que es algo que estará valorando la Suprema Corte. Pero también aquí tenemos que tomar en cuenta que sí, hay una estrategia política en contra del presidente y que va en contra de la seguridad de los mexicanos. Por 1001 razones, ya sea por cuestiones meramente políticas o ya sea por negociaciones con estos grupos. Y es que ahora ya nos tenemos que preguntar las dos cosas. Pero bueno, así el escenario. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sean pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.